Buenos días, buenas noches a todos, donde se encuentren. Bienvenidos a nuestro evento Desarrollando Barrios Urbanos Inclusivos, los casos de Chicago y Montevideo. Yo soy Melissa Gorodin Novak, yo soy analista de aprendizaje y conocimiento del PNUD. Este es el mm, webinario número 30 de nuestra serie de soluciones locales, una iniciativa del PNUD que destaca cómo los gobiernos locales y regionales están implementando la Agenda 2030 a través de soluciones locales prácticas y concretas. Nuestros webinarios pasados están en el canal de YouTube y en el sitio web. Voy a estar compartiendo los enlaces como para tener acceso a ellos. Vamos a tener interpretación en inglés, en francés y en español. Para tener acceso, tiene que cliquear en el globo pequeño en la parte inferior derecha y seleccionar su idioma preferido. Los invito a utilizar el chat. Pueden utilizar el chat para presentarse, para compartir sus historias y también hacer preguntas a nuestros presentadores. Y ahora voy a presentar a los oradores. Primero tenemos a Roberto Requejo, que es el director de la Junta de la Autoridad de Tránsito de Chicago, Fellow Senior en el Centro de Inversión Comunitaria, y Lucía Soca, que es asesora en el Departamento de Desarrollo Urbano del Gobierno de Montevideo. Y finalmente, nuestra moderadora, Adela Foster Tengit, que es asesora de política, especialista en el Centro de Gobernanza, Estado de Derecho y Construcción de la Paz en el PNUD. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos muy emocionados de tener esta sesión y te damos la palabra, Adela. Muchas gracias, Melissa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos de donde se encuentran del mundo. Bienvenidos amablemente. Este webinario es parte de la serie local que trae PNUD. Yo soy Adela y me encanta ser su moderadora en el día de hoy. Es un placer darle la bienvenida a esta conversación importante sobre cómo las ciudades pueden construir barrios más inclusivos. Gracias especialmente a Roberto y a Lucía por estar con nosotros en el día de hoy para compartir sus perspectivas de sus administraciones en sus ciudades. El tema no puede ser más oportuno, yo diría. La urbanización está remoldeando nuestras sociedades. Y como ustedes saben, para el 2050 casi 70% de la población mundial va a estar viviendo en las ciudades. Entonces, la forma en que nosotros gestionamos o diseñamos nuestros barrios realmente va a tener un gran impacto en la calidad de vida de las personas y también en la igualdad, la resiliencia y la cohesión social. En el PNUD, nosotros creemos que el desarrollo urbano inclusivo es más que simplemente infraestructura física. Tiene que ver con crear ambientes donde todos, todo residente, no importa cuál sea su origen, tengan la oportunidad de vivir con dignidad, teniendo acceso a servicios de calidad y participando en la vida de su comunidad. Obviamente, esto requiere un cambio en cómo nosotros pensamos y también cómo gobernamos nuestras ciudades. Requiere colocar a las personas en el centro, estimular la conexión social y asegurar que la confianza, la equidad, la inclusión esté moldeando nuestra planificación urbana y la toma de decisiones. Para llegar allí, necesitamos planificación a largo plazo, necesitamos abordar las desigualdades, tenemos que fortalecer la resiliencia y asegurar que las mujeres, los jóvenes, los migrantes, los refugiados, otros grupos marginalizados sean parte de moldear los espacios que pueden tener. Y todo esto no es algo teórico, estas ideas no son teóricas, están siendo implementadas
en muchas ciudades en el mundo. Por ejemplo, Medellín, en Colombia, ha invertido en soluciones de movilidad innovadoras para conectar a lugares excluidos, barrios excluidos en el pasado al resto de la ciudad, introduciendo teleféricos y escaleras mecánicas. Por ejemplo, también Ahmedabad, en India, tiene alianzas para transformar los asentamientos informales en barrios con servicios ilegales. Y hoy tenemos el placer de escuchar el caso de Chicago sobre sus esfuerzos para crear espacios que dan la bienvenida a los migrantes y refugiados, y también Montevideo con el programa Habitat, que apoya la vivienda cooperativa y también la construcción liderada por la comunidad. Estos son todos ejemplos inspiradores de cómo los gobiernos locales pueden liderar, cambiar la política, la planificación, la participación comunitaria y también la colaboración en los diferentes sectores. Entonces, una vez más, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy esperamos realmente aprender juntos, explorar cómo construir ciudades y barrios que sean que verdaderamente no dejen a nadie atrás. Y ahora es mi placer darle la palabra a Roberto, que va a compartir la experiencia de Chicago en construir un entorno urbano más inclusivo. Roberto, te damos la palabra. Muchas gracias, Adela, y muchas gracias, Melissa, por la invitación. Es un placer estar aquí esta mañana para mí, acá en Chicago, y eh, es un placer compartir este espacio con Lucía, que va a hablar de Montevideo. En primer lugar, un par de cosas sobre mí. Mi nombre es no Roberto Arquejo, soy planificador urbano en Chicago. He estado aquí ya desde 24 años, trabajando principalmente en desarrollo comunitario en barrios y cómo conectar esos barrios a través del tránsito a las oportunidades y a formas de ser más inclusivos como comunidad. Les cuento un poquito más sobre Chicago en un par de minutos. Con respecto a los diferentes sombreros que uso, soy miembro senior en el Centro para Inversión Comunitaria, que es un centro de estudios y también una práctica de desarrollo comunitario que se basa en DC, con proyectos que tienen todos Estados Unidos a través de la promoción de desarrollos comunitarios en ciudades, en áreas rurales. Y también soy director en la Autoridad de Tránsito de Chicago, que es la agencia de tránsito público que sirve a la región de Chicago. Déjeme ver si puedo compartir ahora mi pantalla para mostrarles algunas cuestiones con respecto a la hermosa ciudad de Chicago. Aquí vamos. En primer lugar, yo quería comenzar contándoles un poquito sobre la ciudad en sí misma. Somos una ciudad global con una población muy diversa, una economía muy diversa. También nuestro PBI es alrededor de 133 mil millones de dólares, y tenemos activos culturales múltiples y diversidades, paradas de tránsitos, pero toda esta riqueza y esos activos no están distribuidos de manera equitativa. Y nuestro desafío principal ahora en la ciudad es la segregación racial. Y en esta segregación racial está arraigada en políticas racistas que se remontan al siglo XIX y se mantuvieron a través del siglo XX. Y estas prácticas no son exclusivas a la ciudad de Chicago. Ustedes conocen la mayor parte de las ciudades americanas que muestran este tipo de segregación también. Y como resultado, nuestra ciudad está compuesta de 77 áreas comunitarias que las llamamos distritos, que moldean nuestra ciudad y aparecen acá en este mapa. Y muchos de estos barrios tienen una mayoría de poblaciones blancas, latinas, eh, negras. Algunas de estas comunidades en el sur y en el oeste son 90%, 80% negras o latinas. Y las que están en el norte
son 70-80% blancos. Entonces, la excepción en Chicago, lamentablemente, es comunidades diversas. La mayor parte de nuestra ciudad está segregada por raza. El costo de esta segregación no ha sido cuantificado, ha sido cuantificado por el Consejo de Planificación Metropolitano. Hicieron un estudio profundo que muestra que esto le cuesta a la ciudad 4.4 mil millones de dólares por año, una variedad de maneras, y afecta a todo desde las oportunidades económicas hasta también la salud, los resultados de salud, hasta 16 años en brecha de expectativa de vida entre los barrios blancos y negros. Algunos de nuestros residentes en los barrios negros, de población negra, viven 16 años menos que las personas que viven en el norte. Y otra forma en que aparece esta segregación, esto es algo que muchas de las personas en este webinario también conocen, es en la forma de desplazamiento de las personas de color. Y nosotros tenemos dos tipos de desplazamiento que está ocurriendo en la ciudad. Un tipo de desplazamiento que está conectado a la gentrificación, especialmente en los barrios que son latinos y también algunos barrios, principalmente negras. eh, eh, los nuevos desarrollos desplazan a las personas de las comunidades donde solían vivir porque los nuevos desarrollos no son accesibles para ellos. Ese es un tipo. Y el otro tipo de desplazamiento que nosotros enfrentamos se basa en lo opuesto, se basa en la desinversión. En algunas de nuestras comunidades afroamericanas en particulares han sufrido tanto la desinversión que han sido cortados, eliminados de la economía, se cerraron escuelas, los negocios, supermercados se han cerrado, las paradas de tránsito se han detenido y los residentes se tuvieron que ir buscando nuevas oportunidades fuera de Chicago. En los últimos 20 años, más de 200.000 residentes de color han dejado Chicago principalmente debido a esta falta de inversión. Pero por el lado positivo tenemos un activo que se extiende en toda la ciudad, en todos los barrios que tiene servicios regulares y este activo que está presente, que ha existido durante más de 100 años, es nuestro sistema de tránsito que cubre casi todos los barrios. Es un sistema de ferroviario muy fuerte, pero también tenemos ómnibus, un sistema de ómnibus con más de 10.000 paradas. Y esto se disemina en toda la ciudad en una forma bastante equitativa, a pesar de que tenemos algunos desiertos de tránsito. Algo más para tener en cuenta es que mientras que tenemos esta riqueza de tránsito, más de 10.000 eh, parcelas vacantes, propiedades vacantes, están adyacente o cerca de las estaciones de tránsito. Entonces, algo que pensamos fue cómo podemos hacer que esta riqueza funcione, cómo podemos apalancar la capacidad del tránsito para abordar la desinversión. Y muchos de ustedes están familiarizados con el concepto de desarrollo orientado al tránsito. Es una tendencia, una forma de pensar que comenzó en Estados Unidos en los 90 y básicamente son políticas que las ciudades comenzaron a estimular para lograr barrios más caminables, con más tránsitos, son incentivos generalmente, son zonificación más fáciles para los desarrolladores que quieren desarrollar centros cerca del tránsito. Entonces en Chicago pensamos, bueno, utilicemos eso, ¿no? Como el 60% del tránsito, de los usuarios del tránsito son personas de color, si nosotros construimos cerca del tránsito, a través del desarrollo orientado al tránsito, nos vamos a beneficiar a esas personas. Y el Consejo Municipal, pensando de esa manera, aprobó una ordenanza en el 2013, pero lamentablemente esa política hizo lo opuesto. La política del 2013 resultó en el mapa que les muestro en esta diapositiva, donde en vez de abordar los problemas de la exclusión y la falta de inversión, nosotros exacerbamos esos problemas y como pueden ver, debido a que no tenemos una mirada de equidad, el mercado lideró los resultados y el desarrollo ocurrió en la zona del norte, en la diagonal que ven aquí, en la línea azul del tren que va al aeropuerto y el resto de Chicago vio poquito desarrollo.
en donde vemos estas áreas, en donde ya eran áreas ricas o gentrificadas, en donde los vecindarios latinos pasaron de ser una zona muy vibrante de inmigrantes a ser arraigadas en estos edificios en donde los vemos en la parte inferior. Estos son departamentos de lujo, son pequeños, las familias de inmigrantes o familias de trabajadores no pueden acceder a vivir allí. Entonces, en estas comunidades, lo que terminó sucediendo es que se exacerbó el desplazamiento. A la derecha vemos todo lo contrario. Como podemos ver, el lado occidental y sur del mapa tienen muy poquito desarrollo. Incluso con una inversión de 300 millones de dólares en esta estación que se ve a la derecha, porque la ciudad no pensó en cuanto a la equidad. Ellos plotearon esta estación, podemos ver que está rodeada de lotes vacantes y no hubo verdadero desarrollo que ocurriera allí. Entonces, nosotros nos presentamos como coalición Elevate Chicago en 2017. Yo fui el director ejecutivo por 7 años. Abordamos a la ciudad y dijimos, lo podemos mejorar, podemos redefinir el desarrollo orientado al tránsito en lugar de exacerbar las disparidades. Dijimos que abordar esto sin una lente de equidad era una solución falsa, cualquier desarrollo orientado a lo que es el tránsito. Nuestra coalición incluyó a la ciudad de Chicago, instituciones financieras, filantrópicas, artistas, centros de pensamiento. Nosotros desarrollamos un modelo que nosotros terminamos llamando ETOD, es decir, desarrollo orientado al tránsito de modo equitativo. Y como dije, tenía que ver con mucho más que desarrollar tránsito cercano o edificios, tenía que ver con una comunidad y centrada en la equidad, garantizando que las personas que normalmente han sido excluidas de la decisión fueran centrales. Priorizamos el compromiso con la comunidad, priorizamos la planificación junto con las comunidades y no por ellas o reemplazándolas. Priorizamos la inclusión en nuestra propia coalición. Nos aseguramos que la mayoría en la coalición fueran personas de color, personas con discapacidades, jóvenes, personas de distintos grupos étnicos, con distintos niveles de ingreso, etcétera. 8 años más tarde, el mapa lo que muestra es esto, algo muy diferente del mapa que les había mostrado antes. Después de mucho trabajo con las políticas de la ciudad, con distintas ordenanzas que se modificaron. La ciudad, como vemos ahora, tiene 60 sitios ETOD. Son hogares accesibles, espacio comercial para negocios o clínicas para la atención de la salud, centros comunitarios, muchos rodeados por mejoras de la ciudad en donde se puede caminar, arte público, infraestructura verde y demás. En la parte de arriba vemos la misma comunidad que les había mostrado antes, en donde la comunidad latina había sido desplazada o excluida. En este punto tenemos una parada al norte de aquella. Es 100% accesible la comunidad, con 100 unidades para residentes de la comunidad. Muchos de estos residentes, inmigrantes y refugiados, que están pagando una tercera parte de su ingreso todos los meses siempre que califiquen para estos hogares. Y también van a estar construyendo en torno de estos edificios una plaza inspirada en las plazas de América Latina para poder aportar un sentido de conectividad y conexión con la cultura. Entonces, en contraposición con aquellos edificios que habíamos visto antes, que podrían ser de cualquier ciudad de todo el mundo, hechos de cajas, ¿no? De vidrio y de acero. Acá lo que queremos asegurarnos es de que se refleje la comunidad que habita en este barrio. Y acá tenemos un ejemplo de la otra área que les había mostrado, en donde hubo desinversión y falta de inversión o falta de comunidad. Esta comunidad afroamericana, en donde se están desarrollando
dos edificios al lado de una estación de tren. Acá tenemos estas comunidades de ingresos mixtos en donde hay subsidios, las personas están viviendo al lado de las líneas ferroviarias y tuvieron vacantes estos territorios por décadas. Un desarrollador privado que trabajó junto con la ciudad de Chicago y nuestra coalición pudo rediseñar o redesarrollar esto en esta comunidad tan linda en lo que era tradicionalmente un- una comunidad negra históricamente de Chicago, que se llamaba Bronzeville en Chicago. Quienes trabajan en este desarrollo que está orientado al tránsito tienen que entender dos cuestiones. El modelo que nosotros llamamos TOD se concentra en atraer los residentes nuevos. Ahora, el ETOD retiene primero los que ahí vivían y luego atrae otros. No vamos a excluir a los que están viviendo allí ni sacarles sus beneficios. Hablamos de desarrollar con la comunidad, no reemplazarla o hacerlo en lugar de ella. Y abordar esto desde una perspectiva multisectorial y no simplemente desde un abordaje del mercado. Y además, por otra parte, además de la lente de la equidad, usamos una lente de cuidado para el clima, la salud y la cultura. Y nos aseguramos de que estos indicadores siempre sean cumplimentados. Acá mostramos cómo es que se cumplimentan todos estos indicadores cuando lo miramos con la lente de la equidad. Acá tenemos algunos indicadores cuantitativos acerca de cómo a nivel ETOD se puede avanzar en los indicadores de los ODS. Acá tenemos 6, que son los más representativos de la manera como nos alineamos con estos objetivos. Lo que quiero decir es que esto cubre todo, desde mejora de la salud, también las tasas, obviamente, que son 3 veces más bajas, también un crecimiento económico y trabajo decente, con el valor que crece un 40%, ventas a nivel minorista que crecen un 88%, puestos de trabajo que se crean en construcción y otras áreas, y personas que terminan viviendo en estas comunidades. Esto definitivamente aumenta o genera mejores en lo que son los objetivos climáticos. Resulta en menor emisión o reducción de las emisiones, lo cual reduce la temperatura media. La parte importante de estos objetivos y de esta métrica es que como nosotros implementamos estos esfuerzos a través de la lente de la equidad, no nos concentramos como una sola comunidad o en un solo tipo de residente, sino que esto se propaga en distintas comunidades y en distintos residentes. No está bien aumentar estos indicadores y mejorarlos si no se los implementa de modo equitativo en toda la ciudad. La idea acá es asegurarnos de que obviamente las tarifas, las tasas mejoren con un enfoque en las comunidades que tienen las tasas, las tasas, ¿no? Más altas de obesidad y hacer que esto funcione para todos los que ya tienen este problema. Oportunidades que quería mostrarles. Y mostrarles ahora ejemplos. Cuando nosotros vemos presentaciones acerca de TOD, generalmente se ve como los edificios de arriba. Un lindo edificio y a la izquierda una comunidad de alquiler y negocios en el primer piso. Esta es la parte sur de Chicago. A la derecha vemos un edificio. En el norte es un área muy acaudalada, en donde un estacionamiento se desarrolló en una comunidad de usos mixtos, que también pudo retener a los artistas en la comunidad que no podrían haberse quedado allí caso contrario. Pero quiero que vean otra parte que tal vez no se ve en las presentaciones que tienen que ver con TEOD, tiene que ver con la parte humana, movilizar a las personas. Estas son imágenes de quienes hacen que esto funcione. En la primera parte, hacia abajo, vemos un desarrollador privado que se quedó en ese punto, que estuvo en estos edificios cerca de la estación de tren, en donde mostraba a los residentes de la comunidad semana a semana su visión, reclutaba a más residentes de la comunidad y le manifestaba su apoyo. En la parte del medio hay un grupo de desarrolladores que recibieron préstamos para iniciar proyectos de pequeña envergadura en la ciudad de Chicago conectado al tránsito, desde pequeños negocios a oportunidades de viviendas,
y clínicas de salud también. A la derecha tenemos algunos prestadores de asistencia técnica, en donde nuestra coalición los reunió para poder dar apoyo gratuito a estos desarrolladores, porque iniciar con algo como esto ya de por sí es difícil. Entonces, queremos asegurarnos de que cuando estas personas empiecen el desarrollo de viviendas, estos planes de negocios y el centro de comunidad puedan acceder a servicios gratuitos de abogados, de arquitectos, de expertos en comunicación, de planificadores urbanos y de prestadores de datos que los respalden a lo largo del camino para poder transformar terrenos vacantes en lo que es un desarrollo equitativo, para que los beneficios lleguen primero y principal a los locales de la comunidad, en lugar de terminar desplazándolos. Quiero dejar mi intervención acá y voy a estar feliz de poder responderles sus preguntas posteriormente. Fue simplemente un pantallazo general de los esfuerzos del gobierno de Chicago para hacer que fuera más vivible nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Roberto, por esta presentación tan profunda que nos muestra cómo en un periodo relativamente corto de tiempo, y si lo entendí bien, 8 años fueron, bueno, las cosas pueden dar un vuelco completo. Si usamos datos y si establecemos los objetivos correctamente en cuanto a lo que dijiste, es decir, equidad a nivel TOD y la ambición de retener a los residentes locales y atraer a nuevos residentes a esta área. Bueno, me encantó cómo presentaste también el impacto en cuanto a salud, economía, desarrollo, mitigación climática, beneficios, poniendo el acento al mismo tiempo en garantizar que estos beneficios puedan distribuirse de modo equitativo en una diversidad de comunidades de la ciudad de Chicago. Y nos has mostrado en forma práctica qué significa poner a la gente en el centro de nuestra política y las distintas intervenciones. Muchísimas gracias por esto. Ahora le cedo la palabra a Lucía para que comparta preguntas o reflexiones con Roberto en relación a la presentación. Te cedo la palabra entonces. Gracias Adela, gracias Roberto por esta presentación. Fue increíble poder oír cómo esta estrategia orientada al usuario puede invitar al gobierno a cambiar sus ideas. Mi pregunta tiene que ver justamente con este tema. ¿Cómo desde la coalición por fuera del gobierno, cuál fue la estrategia para convencer a quienes elaboran políticas, a los legisladores, de que este era un camino correcto, ¿no? Porque a veces, en realidad, las burocracias pueden ser difíciles de querer cambiar o de poder cambiar. Sí, es una muy buena pregunta, Lucía. Bueno, implicó mucho esfuerzo, trabajamos mucho por lograr esto. El primer consejo que daría si alguien quiere crear algo como esto es, bueno, conozcamos a la audiencia, hablemos de la necesidad de todos los que hacen políticas. Un par de cosas. Primero, cuando la gente piensa en transporte y desarrollo, bueno, tal vez piensan en el departamento de planificación. Quiero hablar con la oficina del alcalde o del intendente y el departamento de planificación urbana y hacer que se reúnen. Estuvimos allí en 2013 y lo que sucedió fue el primer mapa que les mostré. Y dijimos, bueno, no es simplemente un esfuerzo de planificación y desarrollo urbano. Tenemos que traer acá a los representantes del Ministerio de Viviendas. A ellos les interesa que las viviendas sean accesibles y hablar justamente este idioma de viviendas accesibles. Y también hablamos con el Ministerio de Salud Pública. Yo antes les mostré este mapa con distintos 16 años de diferencia entre las comunidades. Tenían un atlas, mostraba cómo cada comunidad se mostraba en cuanto a indicadores de salud y se manifestaron sumamente interesados en poder crear opciones de transporte más accesibles y también posibilidad de caminar por la zona. Y también trajimos a la gente de ambiente, que le interesaba justamente menos dependencia del uso de automóviles, con mayor acceso al transporte público, por ejemplo. Si pensamos acerca de las políticas, tenemos que pensar con cómo convencemos, no a los sospechosos de siempre, sino a un grupo más amplio y más diverso para que puedan reunirse en función de esto. Primero hicimos reuniones uno a uno, cara a cara. Dijimos, ¿te querés sumar a la coalición? Bueno, podemos ofrecerles esto o aquello. Estos son sus objetivos. Preséntenles esto al alcalde. Y luego desarrollamos el Consejo de Liderazgo, un grupo de funcionarios de la ciudad,
representantes de distintos departamentos y también la gente de la Autoridad de Tránsito de lo que es la Organización de Planificación Metropolitana Regional y algunas otras partes que tomaban decisiones para que cada uno se hiciera responsable y poder generar una competencia saludable. Porque aparecía en la coalición y se les hacía preguntas de nuestros miembros y querían asegurarse de tener buenas respuestas. Entonces hicimos eso, por un lado, trabajar con los departamentos municipales, oficinas de alcaldes, pensando en sus necesidades. Cada uno tenía planes, entonces nos aseguramos que nuestros planes estuvieran alineados con sus planes, que no sea algo nuevo. Y lo otro, también trabajamos con nuestros representantes electos, los miembros del consejo, que tiene 50 Chicago, es un número muy importante. Entonces nosotros incorporamos algunos defensores, representantes que representaban estas comunidades, de las comunidades que no estaban invertidas, a las comunidades gentrificadas, y creamos un grupo de ellos que pudiese hablar de la diversidad de nuestra ciudad y cómo realmente buscaban este desarrollo orientado al tránsito equitativo. Y nosotros aparecimos en sus comunidades y distritos y les mostramos: así se puede ver este lugar, así se puede ver las paradas. Entonces, estas fueron las dos estrategias que nosotros utilizamos y a través de esto pudimos aprobar un plan, una política de ETOD y también una ordenanza que cambió la zonificación en la ciudad en 12 formas diferentes como para hacer que los desarrolladores se puedan beneficiar económicamente a través de esos cambios. Esas son unas ideas sobre cómo trabajamos con los que generan políticas. Muchas gracias. Yo tengo muchísimas preguntas y veo que hay mucho tráfico también en el chat, pero vamos a dejar esto para el final, que espero tener tiempo como para conversar más y para compartir estas grandes experiencias con otras ciudades en los países en desarrollo, para apoyarlos a ellos de manera similar, en esfuerzos similares. Pero ahora déjeme darle la palabra a Lucía para escuchar sobre la experiencia de Montevideo y después vamos a volver a discutir con nuestra audiencia. Lucía, te damos la palabra. Gracias, Adela. Gracias a Melissa por la invitación. Gracias, Roberto, por tu presentación. Eh, Voy a estar presentando en español hoy, pero con todo gusto voy a tomar las preguntas en inglés. Voy a Ah, bueno, buenos días. Es un placer para la Intendencia de Montevideo presentar lo que llamamos la política de hábitat, que consideramos que es una política de proximidad, de participación y que nos ha permitido explorar algunas cuestiones de transformación barrial. Un poco de contexto: Montevideo es la capital de Uruguay, tiene 1,5 millones de habitantes. eh, Así como todas las ciudades de la región y también del mundo, tiene concentración en algunas áreas gentrificadas y también algunas zonas que padecen de segregación urbana. En términos de informalidad, Montevideo tiene 345 asentamientos informales que equivalen más o menos a 37.000 viviendas, y formalmente tenemos 62 barrios organizados en 8 municipios. Para los gobiernos locales de la región y también del mundo, obviamente están impactados por desigualdades, hay complejidades crecientes como complejidades sociales, como la violencia, la inseguridad, y además los gobiernos locales fuimos impactados muy fuertemente por múltiples crisis, la última de COVID-19, que para nosotros, para Montevideo, fue una crisis, lo que llamamos una crisis del encuentro, eh, porque afectó los espacios de participación y afectó el uso de los espacios públicos, sobre todo en el caso de las mujeres. Y también estamos viendo, como estamos viendo en toda la región, y esto es parte también de un estudio de PNUD de 2019, que hay una creciente desconfianza en las instituciones,
desde el 2009 al 2019, la confianza en las instituciones ha disminuido significativamente y nosotros creemos que los gobiernos locales tenemos un rol muy importante en acercar las instituciones a los ciudadanos. Entonces, empezamos a pensar cómo rediseñar nuestras políticas para hacerlas más integrales, teniendo en cuenta 4 premisas. En ese momento eran teóricas. Primero, diseñar una política de proximidad que que relacione lo urbano y lo social, un poco como contaba Roberto, no todo está en el departamento de planificación, siempre tenemos que estar diseñando políticas que tengan otros intereses. Que el territorio o el barrio sea nuestro marco central ordenador de todas las intervenciones. Voy a explicar un poco más de esto más adelante. Hacer énfasis en la acción y en la capacidad de hacer que tienen los gobiernos locales y siempre con las personas y la participación en el centro y tener el diálogo permanente como base de la práctica política del gobierno local. En esta estrategia de hábitat intervinimos en 60 asentamientos informales, pero a su vez elegimos 4 áreas críticas de Montevideo que nos permitieron tener un abordaje un poco más sistémico del asunto de la segregación urbana. En estas 4 áreas críticas consideramos el barrio como un ecosistema para poder abordar diferentes aristas de esta complejidad a la que el gobierno local o Montevideo se enfrenta. Entonces, quisimos hacer como 3 vías de trabajo. Una vía fue interpretar correctamente a ese sistema barrio, generar posibilidades reales de cambio en ese ecosistema y construir una narrativa colectiva sobre esa transformación que se fue dando. Entonces, para interpretar correctamente el sistema, la cotidianeidad de las personas que viven en el barrio fue fundamental y eso fue como un insumo para poder diseñar nuestra política. Para poder generar posibilidades reales de cambio, se generaron espacios de co-creación de soluciones. También aplicamos una gobernanza interna a la interna de Montevideo de la Intendencia para aplicar multisectorialidad y una gobernanza que se vaya adaptando a las intervenciones que teníamos. Y utilizamos un portafolio de opciones o de políticas de diferentes escalas que fueron interviniendo en cada barrio de diferente manera. Esto lo voy a explicar con 2 ejemplos que vamos a presentar más adelante. Y en términos de construcción de la narrativa sobre esta transformación, lo que quisimos trabajar fue muy próximos y cercanos a la ciudadanía, generar más confianza en la institución, en el gobierno de Montevideo, y una de las formas en la que lo hicimos fue siempre manejarnos con transparencia y con datos en tiempo real para la comunidad. Además, usamos herramientas específicas y estas fueron las herramientas que protagonizaron, digamos, nuestro portafolio de opciones en cada barrio. Primeramente, una cartera pública de tierras que nosotros vamos alimentando progresivamente con aquella tierra que tiene mucha deuda de impuestos. Entonces la expropiamos para ser parte de la cartera pública de tierras de Montevideo y allí poder apoyar procesos de construcción de vivienda cooperativa. Además, creamos nuevos espacios públicos. Eso en términos de grandes infraestructuras. Después, sumamos infraestructuras en áreas informales como calles, saneamiento, alumbrado público, drenajes pluviales y intervenciones en cursos de aguas para mitigar los impactos de cambio climático en aquellos asentamientos informales más impactados por este fenómeno. Y a esto le agregamos intervenciones en cultura, salud, alimentación e instancias de formación para el trabajo. Todo esto fue trabajado con la ciudadanía en espacios de escucha activa y co-creación de cada área crítica, en donde nosotros instalamos mesas y rondas barriales para poder ir diseñando cómo iba a ir actuando nuestro portafolio de acciones en cada barrio. Y aquí trajimos 2 ejemplos que nos parecen que habla un poco de la forma, de la metodología que utilizamos para intervenir en este sentido. Uno es Piedras Blancas, que es un buen ejemplo de cómo en una sola área crítica se pueden ir entrando y saliendo muchos proyectos a la vez. Este barrio, como para un poco de contexto,
tiene una mezcla de áreas formales e informales, tiene altos niveles de fragmentación, altos niveles de precariedad de vivienda, altos niveles de conflicto y violencia e inseguridad, y es muy impactado por el cambio climático por su alto riesgo hídrico. Entonces empezamos a aplicar nuestro portafolio de acciones, y lo primero que hicimos fue el codiseño de un espacio público donde poder encontrarse, porque no había ese espacio en este barrio. Este espacio público está actualmente en construcción, por eso tenemos los renders que les muestro aquí. Parte de la cartera pública de tierras que tenemos en Montevideo se utilizó para instalar una cooperativa que se llamó Proyecto Convive. Allí 30 mujeres, jefas de hogar, construyeron su vivienda. La Intendencia de Montevideo puso los materiales para la obra, el conocimiento técnico experto, y las familias pusieron la mano de obra para la construcción de sus viviendas. Estas viviendas ya están terminadas. Se realizó un proyecto de caminabilidad para los cuidados en conjunto con la ciudadanía y con organizaciones de la sociedad civil. Se hizo un mapeo colectivo de los espacios de cuidados más cercanos en el barrio y se hizo toda la caminabilidad del barrio para poder hacer veredas y espacios de descanso. Se hicieron intervenciones en cursos de agua para la erradicación de basurales y se construyeron espacios públicos o espacios de descanso, como el que aparece en la derecha, más abajo, para poder darle sostenibilidad a esta erradicación de basurales que hicimos. Y por otro lado, tenemos el caso de Casabó, que es un segundo ejemplo, donde implementamos el proyecto Casabó se conecta. En este caso fue totalmente diferente, y esto es un poco lo que quería mostrar con estos dos ejemplos. Dado que en Piedras Blancas teníamos grandes proyectos de infraestructura ya planificados, pero en Casabó no teníamos todavía un proyecto, y lo que hicimos fue instalamos espacios de coordinación y espacios de conversación activa con los vecinos y las vecinas, y ellos mismos definieron que el acceso al saneamiento era el problema más acuciante en ese momento. Casabó es un barrio muy diferente, es un asentamiento, es un área 100% informal. Es un barrio cohesionado internamente, pero a su vez segregado del resto de la trama urbana. Perdón. Y tiene altos niveles de organización vecinal. Por esto pudimos identificar que el punto de entrada en este barrio era el saneamiento. Allí nos encontramos que más de 5.000 hogares no tenían conexión al saneamiento, con todo lo que esto implica en términos de riesgos ambientales y riesgos de la salud. Se instaló este espacio permanente de escucha activa que se llamó Intercomisiones. Se hizo un programa de conexión al saneamiento casa por casa con materiales, apoyo técnico y familias que aportan mano de obra. Y se instaló un compromiso público de brindar datos en tiempo real a medida que íbamos avanzando con el proyecto. Así que en este momento que está en ejecución el proyecto, de esos 5.000 hogares estamos atendiendo a 600 familias aproximadamente, y a medida que vamos avanzando, vamos rindiendo cuentas en el barrio de los avances del proyecto. ¿Qué aprendizajes nos han dejado estas dos formas de trabajo? Para hacer un barrio más inclusivo, que era una de las preguntas de este webinar, el barrio puede ser un ordenador de nuestras intervenciones, porque nos presenta primero los problemas y no nos hace mirar las herramientas que tenemos para resolverlos. Entonces, el foco está en el problema. Las propuestas desde lo público, desde un gobierno local, mejoran si son participativas, mejoran en eficiencia y en eficacia, y la complejidad y diversidad de situaciones no son un problema, sino que es una oportunidad para la acción de los gobiernos locales. Perdón. También hemos aprendido en esto de generar barrios más inclusivos que la vivienda no puede ser aislada, no puede ser una intervención aislada, sino que está en un contexto de un barrio que también necesita servicios, conectividad, movilidad, como decía Roberto.
y que cada territorio tiene su especificidad. Entonces vamos a primero interpretar colectivamente los problemas con la ciudadanía y luego pensar nuestros planes a la interna del gobierno. Por otra parte, hemos aprendido que la gente que vive en el barrio, su comunidad, es un activo social y eso debe ser reconocido. Hay que reconocer la organización que ya hay en el barrio, los saberes que hay en el barrio y esto seguramente va a ayudar al gobierno local, en nuestro caso nos ayudó mucho, a incrementar sus capacidades. Las capacidades en innovación, las capacidades para la comunicación y las capacidades para medir los efectos. Como para ir cerrando, desafíos que tenemos a futuro en Montevideo. Poder medir los efectos y los impactos de esta nueva metodología de trabajo, o sea, poder contar nuestra historia y poder medir cómo esto ha modificado las vidas de las comunidades. Seguir priorizando e invirtiendo en el relacionamiento con la ciudadanía. Esta es nuestra asociación, nuestra partnership más importante para lograr estos efectos. Invertir el tiempo que se requiere para lograr estas intervenciones colaborativas, que como contaba Roberto, no son fáciles y llevan tiempo. Todo lo que sea más participativo y abierto a la comunidad siempre va a llevar más tiempo. Y seguir buscando estas innovaciones que pueden emerger de los espacios participativos de cada barrio para seguir transformando nuestros barrios de una manera más sostenible e inclusiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucía. De vuelta, una experiencia sumamente interesante. Creo que lo que has mostrado, mirando los barrios como ecosistemas y pensar justamente en el pensamiento de los sistemas desarrollando una cartera de opciones en contraposición o con el telón de fondo de esta estrategia tripartita, bueno, en un cierto sentido puede verse así. Lo que es crucial también tiene que ver con el aprendizaje y la adaptación. Nosotros nos concentramos en un muy fuerte compromiso con la comunidad, esfuerzos impulsados por la comunidad en lo que se refiere a contribuir en lo que hace a tiempo, mano de obra, ideas, etcétera. Ahora me gustaría darle la palabra a Roberto para ver si tiene alguna pregunta para tú. Sí, una pregunta muy rápida porque quiero que las personas que han puesto preguntas en el chat también puedan participar. Y mi pregunta está reflejada también en el chat. Lucía, el proceso de reconstruir o generar, en algunos casos, confianza en la gente es muy complicado y sobre todo la relación entre el gobierno y los barrios es muy fragmentada y ha sido muy problemática. En todo el mundo, incluido en Chicago. Nosotros en Elevator Chicago pasamos por un montón de fases en reconocer primero que la gente estaba enfadada y decepcionada con razón en cómo la ciudad estaba reaccionando y luego en demostrar que realmente estábamos en serio. Mi pregunta es si podrías mostrarnos algún ejemplo de vuestro camino, vuestro viaje, desde que entráis en la comunidad y descubrís cómo está el asunto hasta que llegáis a un punto donde podéis decir, ok, no es perfecto, pero podemos ahora construir sobre esta fundación de confianza. El proceso de crear confianza, ¿cómo lo creáis? ¿Cómo evolucionó? ¿Y cómo lo mantenéis en el tiempo? Bueno, gracias. Sí, capaz que un ejemplo que puede ilustrar esto es cuando nosotros iniciamos nuestra intervención en Piedras Blancas, la tierra donde hicimos las viviendas estaba ocupada, había pasado por un proceso de ocupación. Tuvimos que trabajar con esos ocupantes informales e irregulares para poder que confíen en nosotros como equipo de trabajo y proveer una solución a esa situación. Entonces ese fue nuestro punto de entrada. Había un grupo de familias, aproximadamente 100 familias, que tenían obviamente mucho descontento, mucha desconfianza, y habían ocupado ese terreno. Nosotros hicimos un compromiso con esas familias de proveer
a lo máximo que pudiéramos en términos de vivienda y de infraestructura para el barrio. Y allí fue que de esa ocupación surgieron las intervenciones que se presentaron en esta presentación. El espacio público codiseñado, el programa de vivienda, la regularización de barrios que estaban alrededor de ese terreno. Y allí fue que inició el proceso de generación de confianza. Luego lo que hicimos fue no fragmentar las intervenciones. Es decir, el proceso de regularización, el proceso de construcción de vivienda y el proceso de co-creación de espacio público, todos los procesos ambientales que se implementaron no se fragmentaron por áreas del barrio. Todo el barrio estaba enterado de todas las iniciativas. Más allá de que se trabajó en portfolio, la narrativa era coherente y general para todo el barrio. Eso también generó confianza porque en muchas ocasiones tuvimos que decir, esto es para esta parte del barrio, pero también nos interesa que otros vecinos de otras partes vengan y conozcan lo que está sucediendo. Y como tercera estrategia, para generar confianza siempre se necesita ser sinceros, ¿no? La sinceridad es clave. Esto parece muy obvio, pero muchas veces para los gobiernos no lo es. Entonces, siempre cuando había una demanda que no estaba cumplida y no podíamos cumplirla en ese momento, no decíamos que la íbamos a cumplir. Decíamos que no y trabajábamos el proceso de por qué no. Quizás era por recursos presupuestales, quizás era porque no estaba planificado y era muy costoso para la Intendencia de Montevideo, quizás era porque no era competencia del gobierno local y era competencia del gobierno central. Todas esas variables pueden terminar en un no, pero el por qué no también es un ámbito de trabajo con los vecinos y las vecinas. Yo creo que esa estrategia nos ayudó mucho a generar confianza y que los vecinos no generen expectativas que después no se van a cumplir. Gracias. Muchas gracias, Lucía. Vamos a empezar primero con un conjunto de preguntas para Roberto y para darle a Lucía un poquito de tiempo de que recupere el aliento, ¿no? Bueno, Roberto, ¿cuáles son las condiciones institucionales o cuestiones de gobernanza que las ciudades implementen para poder replicar ETOD fuera de los Estados Unidos? Y la pregunta se concentra más en las ciudades del sur global. Quiero compartir dos preguntas adicionales, si te parece bien, y luego las puedes responder en conjunto. ¿Cómo sopesás el interés de los desarrolladores privados con el objetivo de mantener viviendas accesibles en áreas de altos ingresos? Y la última pregunta, en cuanto a tu experiencia, ¿qué ciudades en cuanto de tamaño, densidad y gobernanza están mejor posicionadas para adoptar estos principios de ETOD con éxito? Quiero mezclar o combinar la primera y la tercera para dar una respuesta. Voy a empezar diciendo que no existe una sola fórmula para ETOD y esta es otra diferencia entre ETOD y TOD. TOD es una fórmula diseñada por ingenieros, planificadores, expertos y desarrolladores. ETOD está enraizada o arraigada en la comunidad, en una amplia variedad de personas que digamos, que trabajan en conjunto. Esto comienza con diversidad de expertos y líderes de la comunidad. Todos acuerdan que los activos de su comunidad o de su ciudad están subutilizados y que pueden usarse mejor para generar desarrollo. Y cómo esta coalición puede definir esta primera visión de desarrollo en primer término. También la gente dice, bueno, mi ciudad no tiene un sistema de metro, ¿cómo se supone que debo hacerlo? No se necesita un sistema de metro o de trenes para que esto funcione. De hecho, en Chicago, más personas toman el ómnibus que el tren y nuestras expansiones en un futuro van a tener que ver con, digamos, tránsito rápido en ómnibus. Entonces, encontrar esto para su ciudad. ¿Cuáles son, por ejemplo, las paradas de ómnibus más utilizadas o con más potencial?
en donde haya un grupo de comunidad muy fuerte en este vecindario y también algunos socios sin fines de lucros o con fines de lucros que quieran trabajar en conjunto para diseñar esto. En una ciudad que está dispuesta a poner un piloto, una fase piloto de algunas áreas en este sentido y luego poder llevar esto a toda la ciudad. Lo que funciona en nuestro caso también tiene que ver con contar con apoyo filantrópico. Si tenemos una fundación o un donante que pueda respaldar esto en un principio y que pueda financiar el inicio de la coalición, la dotación del personal para la coalición, empezar con algunos préstamos para lo que son las estaciones, las paradas de ómnibus, murales, activaciones, comunicación. Bueno, estas son algunas ideas que podemos llegar a replicar en otras ciudades. Los ingredientes con los que podemos empezar a trabajar para lograr esto a nivel ETOD. Puedo darles más información, si, digamos, si van a el sitio de la ciudad de Chicago.org, pueden tener más información. Y a su vez también tienen que apuntar a las distintas audiencias. Cuando estamos en una ciudad que está separada o segregada, no hay un único tipo de desarrollador. Están los desarrolladores que trabajan en áreas acaudaladas. Para ellos, los incentivos son diferentes que aquellos que están tratando de aportar un desarrollo en áreas con falta de inversión, en donde hay tal vez tierras vacantes y un mercado bastante débil. Alinear los incentivos en función del mercado que la comunidad ofrece es lo que tiene sentido para nosotros. En las comunidades acaudaladas, permitir mayor densidad, eliminar la necesidad de ofrecer estacionamiento que cuesta entre $30,000 y $50,000 por unidad. Esto en Chicago fue un enorme incentivo. En el lado sur y occidental, en donde el mercado era más débil y había desinversión, los incentivos tenían que ver con préstamos predesarrollo para ayudar a organizar el comienzo del desarrollo, en poder hacer un montaje del terreno y en evitar parte de la burocracia a la que se refería Lucía para poder desarrollar ciertas cuestiones que tienen que ver con impuestos que no se estaban pagando o leyes que no estaban bien conectadas. Los incentivos se ven diferentes y los combinamos con distintos mandatos. En áreas ricas o acaudaladas ofrecemos 20% de unidades que sean más accesibles. Podemos hablar acerca de todo esto en cuanto a los incentivos y justamente ver en la página oficial de Chicago cómo los distintos mercados pudieron ser abordados. Gracias, Roberta. Un par de preguntas en tu caso, Lucía. ¿Cómo nos garantizamos que los mecanismos de participación como mesas redondas a nivel vecinal pueden ser efectivas e inclusivas y no simplemente simbólicas? Y a su vez, ¿qué medidas has observado hasta el momento para poder mejorar la confianza en las instituciones públicas para reducir la segregación urbana? Y finalmente, ¿hasta qué punto consideras que este abordaje puede, para transformación de vecindarios, ser replicado en otras áreas de América Latina con distintos sistemas de gobernanza y distintos recursos? Gracias por la pregunta. Voy a intentar también responder todas las preguntas de una sola vez. Me parece que un poco la respuesta de cómo aseguramos que la participación siga siendo efectiva y no simbólica se va al portfolio de opciones, ¿no? Una de las cosas que nosotros planteamos en el portafolio eran las diferentes escalas de intervenciones. Las escalas también nos sirven para ir jugando con las intervenciones que vamos haciendo en los barrios. Entonces, para mantener nosotros la participación efectiva, siempre nos sirve la materialidad que nos tracciona esa participación. Nosotros podemos ir cambiando pequeñas cosas, no proyectos de gran escala, y eso hace que la participación y el interés se mantenga a lo largo del tiempo. Y nuestra inversión no tenga que ser siempre tan alta desde el gobierno. Eso por un lado. Después, en términos de la medición de los resultados, era una de las cosas que yo ponía en la presentación al final. Para nosotros la medición de esto es un desafío, porque como no es una forma usual de trabajar para el gobierno de Montevideo, tampoco es una forma usual de medirlo.
Sí tenemos historias, narrativas, información más cualitativa que podemos enviarles, si ustedes nos escriben por correo, podemos enviarles informes y videos, pero todavía no tenemos esa medida más cuantitativa o indicadores que nos puedan informar de esto. En eso estamos trabajando, pero nos va a llevar más tiempo generarlo. Y después, para la pregunta de Melissa, que decía cómo se puede escalar o replicar esta experiencia en otros gobiernos de América Latina, me parece que es totalmente escalable, siempre teniendo en cuenta que nosotros somos una ciudad de 1,5 millones de habitantes, pero que sería bueno que muchos gobiernos locales de América Latina intenten esta forma de trabajo, este abordaje, porque además tiene una de sus externalidades positivas, es la capacidad que tiene de trabajar en conflictos y en resolución de conflictos que muchas veces nuestros barrios en América Latina tienen y el Estado, en vez de tratar de incorporar esa complejidad, tratar de meterse en el medio de ese caos, muchas veces los gobiernos se retiran o intentan mirar hacia otros problemas porque es demasiado el caos como para meterse en ello. Pero la invitación es a incorporar el caos, incorporar la complejidad. Hay maneras, hay formas de hacerlo y bueno, eso. Estamos a las órdenes para también más información y si quieren conocer la experiencia, venir a Montevideo. Muchas gracias, Lucía. Sería maravilloso poder ver en la práctica. Creo que estamos pasados de nuestro tiempo, entonces me gustaría agradecerle a ambos por compartir con toda generosidad sus experiencias y lecciones. La conversación de hoy nos recuerda que los barrios inclusivos obviamente no ocurren por casualidad, sino que requieren una planificación intencional, datos, evidencia, requieren participación de las comunidades y liderazgo fuerte, pero también lo que supongo que Lucía y también Roberto destacaron es requieren también hacer pilotos, testear, aprender y adaptarnos con el tiempo, por supuesto. Y un aspecto adicional que me gustaría destacar, obviamente, es que esto es un proceso confuso, caótico, y lo que acabas de compartir, Lucía, es abrazar la complejidad y el caos, porque hay una forma de hacer estas cosas. Entonces, ya sea que sea mejorando el acceso a la vivienda, integrando a los migrantes o a las comunidades diversas, mejorando también áreas que no tienen servicios. Las ciudades tienen definitivamente el poder para impulsar la inclusión desde abajo hacia arriba. Entonces, definitivamente el PNUD está comprometido a apoyar a los gobiernos locales y las comunidades para hacer que esto suceda en la práctica, porque a través de la inclusión a nivel barrial, estamos convencidos que ahí es donde el desarrollo sostenible comienza. Entonces, esperamos que esta sesión inicie ideas nuevas, conexiones. Y Roberto con generosidad ofreció a las personas que participan que puedan conectarse y aprendan más de su experiencia. Y yo creo que Lucía también está abierta a esto y esperamos que esta sesión también inicie algunas acciones nuevas. Eh, Muchas gracias una vez más por estar con nosotros y esperamos continuar esta conversación importante. Mejores deseos a todos. Gracias a todos.